Querido Ezequiel Marcusi, como siempre, un enorme placer, buen día que tenemos para este miércoles por delante. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo andan por ahí? Muy Bueno, bien. tenemos buenas condiciones, a pesar de que arrancamos con algo de nubosidad, cielo más bien cubierto y con incluso algunas lloviznas en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Las condiciones van a ser muy buenas hoy. Tenemos 14.6 grados, vamos rumbo a una máxima de 23, así que va a ser una jornada agradable. Algo ventoso, por ahí viento del noroeste, pero eso va a ayudar a que suban las temperaturas. Mañana, sí, desciende un poquitito, va a estar un poco más fresco en la mañana, pero hoy es una jornada realmente para disfrutar. Para resaltar, en el resto del país, bueno, hay zonas bajo alerta y principalmente es por viento. Esto es sudeste de la provincia de Buenos Aires, centro-sudeste, podemos decir, porque va desde la zona de Azul, Olavarría, todo eso, hasta Mar del Plata, para tener todo el sudeste provincial. Y después las provincias patagónicas, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, el norte santacruceño, con alerta, todo esto por alerta por vientos. Alerta por fuertes vientos, más de 100 kilómetros en algunos casos, ¿no es cierto? Claro, en Patagonia sí, los vientos pueden superar los 100 kilómetros por hora, pero en provincia de Buenos Aires las máximas ráfagas están estimadas en 80. Igualmente es significativo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, para redondear, en la ciudad de Buenos Aires, sí, en la ciudad de Buenos Aires, buenas condiciones. La máxima 23 a 24 grados, espectacular. Enorme abrazo, Ezequiel. La perspectiva de un buen miércoles con temperaturas cálidas para Paulita. Exacto. Que se va a recuperar y que mañana, si Dios quiere, ya va a estar con todos nosotros a propósito de la gripe que la cobija. Te mandamos un enorme abrazo. Sí, Gracias. señor. Gracias, Ezequiel. Hasta luego, chao, chao. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, entre tantas cosas, efectivamente hoy hay una reunión clave por el tema de los colectivos, los micros, los servicios del AMBA, del transporte urbano de pasajeros, a propósito de saber si van a reducir o no frecuencias, como ya ocurrió hace 20 días, o si el gobierno va a abrir la chequera y va a haber más subsidios, o si eventualmente toman la decisión de un aumento adicional al 5,4% en el precio de los pasajes, cosa que finalmente atentaría contra la idea de poner límites al aumento de precios y que los servicios no empujen la inflación hacia arriba, como ha venido ocurriendo en un contexto donde el gobierno está bastante abocado a la idea de que la inflación baje y a la idea de que tal vez en agosto, efectivamente, como dice el presidente, el número empiece con 0 en términos mensuales. Bueno, en cualquiera de los casos, me parece que es una reunión para seguir muy de cerca. Es un día clave hoy respecto a esta cuestión, yo diría no menor. Ayer habíamos hablado de 2 pescadores que en el Río de la Plata, ¿te acordás? Se habían caído en la ribera de Quilmes. Bueno, finalmente encontraron un cuerpo. Y están tratando de hacer los últimos rastrillajes. Veremos qué novedades emergen. La verdad es que no parece demasiado alentador, por cierto. Bueno, después, tenemos ficha limpia en la legislatura en la provincia de Tucumán. Un dictamen de mayoría que recibe algunas críticas de la oposición, pero lo cierto es que se va a votar mañana en Tucumán. En Neuquén, mientras tanto, en Neuquén, mañana también hay efectivamente una sesión donde, entre otras cuestiones, se van a discutir aspectos vinculados a proyectos que pidió el gobernador Figueroa. Y en Río Negro lo mismo. En Río Negro exactamente lo mismo. Por caso, se va a ratificar el acuerdo de Río Negro y los consorcios que exportarán GNL por el Golfo de San Matías, las de regulación de la actividad farmacéutica y, entre otros temas, la reforma de la ley de trabajo, con un vicegobernador, Pesati, que terminó confirmando la confirmación de un monobloque adicional de una decisión de la Libertad Avanza allí en la provincia de Río Negro, donde también tiene sus internas. Y en Neuquén, este fin de semana, hay elecciones internas en el PRO para definir la conducción partidaria, entre tantas cosas pequeñas que pasan en el interior, pero yo diría no menores. Y sí hubo un comunicado ayer muy duro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia, porque efectivamente estamos en una situación muy crítica en materia de administración de justicia en la provincia. De 7 miembros del Superior Tribunal, solo hay 3. Con lo cual, por más que se pongan de acuerdo los 3, ni siquiera pueden formar mayoría. Tienen que llamar necesariamente a conjueces en todas y cada una de las definiciones que tienen que tomar en territorio provincial. Claro. Entonces le están pidiendo a la legislatura, al gobernador Kicillof, que de manera rápida, perentoria, envíen los pliegos, analicen y llenen los casilleros y cubran las vacantes. Sí.
Porque nadie le puede pedir celeridad a la justicia si no le da el instrumental, si no le pone los protagonistas. Lo mismo pasa a nivel nacional con un nivel de vacancia inédita, histórica, Total. de casi 40%. Por eso el apetito del gobierno de enviar los pliegos y demás. Después viene toda la polémica respecto a qué jueces, a quiénes elige como fiscales, defensores. Polémicas que no son menores, por cierto, porque vos sabés que hay toda una serie de calificaciones, rangos, y después quien elige puede tomar a alguien que está en el puesto 24 Sí. y ponerlo como el más acorde a un cargo que finalmente tenía 23 personas con más pergaminos en la previa, fruto de las evaluaciones que naturalmente se hacen en la previa para después terminar ungiendo o nombrando un juez. Así que efectivamente la provincia también tiene un foco puesto allí. Bueno, ¿el presidente va finalmente al Yao Yao? Me acaban de confirmar, en la agenda presidencial no figura ningún viaje de acá al viernes, pero además me dicen, mirá, no hay ninguna invitación formal que haya llegado a Casa O sea, Rosada. ¿el Círculo Rojo no lo invitó al encuentro de Yao Según Yao? las personas que le manejan la agenda al presidente dicen que no Puede hay ser. una invitación formal. Si fue una invitación verbal de uno de los organizadores hacia el presidente telefónicamente no lo podemos saber. Claro, Porque eso correcto. solamente lo sabe el presidente y quien lo invitó. Pero un solo medio lo dio como invitado a confirmar y me dice, me sorprende porque más de una persona me preguntó, me dice esta persona que trabaja en Casa Rosada, y me dice, no tenemos ninguna invitación formal. Es la edición número 11 de este foro denominado Yao Yao. Es una cumbre que habitualmente participan Eduardo Elstein, dueño de IRSA y anfitrión, Marcos Galperín de Mercado Libre, Federico Braun de La Anónima. Va a estar Máxima Zorrigueta mañana, la reina de Países Bajos, Sí. que va a realizar una exposición ante los empresarios. O sea, está la crema del empresariado del Círculo Total. Rojo de la Argentina. Es el presidente círculo había rojo ido- del círculo rojo. Está bien Claro, definido. porque es bien de la cúpula. Bien cerradito, son Bien los cerrado. importantes de verdad, los dueños, los que toman decisiones, De hecho, no los CEOs. si vos te pones a pensar, en la primera edición no invitaron a la prensa y hubo una periodista, colega, amiga, que se coló para escribir para un diario nacional y la descubrieron y la echaron del lugar. O sea, se tuvo que ir a buscar un hotel. O sea, le dijeron en el Yao Yao no. Ella había reservado una habitación y Por se cuenta quedó... y orden propia, digamos, Porque correcto. el diario pagaba esa habitación. Bueno, cuando descubrieron que estaba infiltrada en las mesas de los desayunos y ella escuchaba todo y escribía, la agarraron de los pelos y le dijeron, te vas de acá, y ahora se abrió a la prensa. Ahora van periodistas invitados. O sea que ahora se perdió el atractivo, ya se van a cuidar, van a decir las cosas que solo quieren que Claro, trasciendan. en las primeras 2 ediciones hablaban con más tranquilidad, porque no había prensa. Ok, está muy bien, eso está muy bien. A las 10:30 habla Adorni en Sí. la Cámara de Diputados. Ya hay enorme expectativa, ya hay casi cadena nacional, se mira en las pantallas el antes, el después, Sí. foco en Casa Rosada, foco en el Congreso, quiénes van, quiénes llegan temprano, qué diputados, va a haber repercusiones. A partir Bueno. de las 10 hay una avanzada de Casa Militar donde va a tener control sobre el edificio. Eso es lo que me dicen, porque hasta ahora la seguridad del Congreso no está a cargo de la seguridad del presidente o de Casa Rosada. Bueno, avanzan a las 10 de la mañana, que sería el horario en el que llegarían el presidente, la secretaria de la presidencia y el jefe de gabinete. Y en ese momento van a revisar absolutamente todos los recovecos del edificio por temor a que haya algún incidente, como hacen en cada lugar. Casa Militar es la Es que va a Casa estar encargada. Militar. Muy bien. Bueno, más allá de todo, San Lorenzo ganaba, pero el Santos de Neymar se lo empató con un gol de Gabigol, que a los hinchas de River nos traen malos recuerdos, no buenos recuerdos. Pero lo cierto es que efectivamente San Lorenzo y el empate con Santos ayer dio mucho que hablar en la Copa Libertadores, ¿no? O la Sudamericana, San Lorenzo. ¿Sabes que me perdí? En cualquiera de los casos, Central sí ganó en la Libertadores 3-0. Boca perdió 1-0. También vale la pena decir en el día de ayer. Y hoy juega Racing, entre otras cuestiones. Mañana será el turno de River, ¿no es cierto? Mañana es el turno de River. 8:51 ya en la mañana. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde.
La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9.
De Now 97.9. Bueno, ya casi las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La verdad que es una mañana donde hay mucha expectativa puesta centrada en lo que diga o deje de decir Manuel Adorni en el Congreso. Definitivamente, porque es un informe de gestión. Es el primero que va a dar Adorni como jefe de gabinete de ministros en ya 5 meses a la frente de la principal cartera del gabinete. Pero tiene todos los ribetes que ustedes ya conocen, las explicaciones no dadas, un camino engorroso en términos judiciales que empieza a ser cada vez más gravoso a propósito de cosas que se van conociendo. Primero y fundamentalmente en términos éticos y porque contrastan mucho con su discurso, su belicosidad, sus cuestionamientos persistentes a todos aquellos que eran funcionarios públicos cuando él ejercía lo que hacemos nosotros, que es el periodismo, o cuando tenía una misión o un espíritu muy crítico desde las redes sociales, a los cuales él finalmente abrevó durante mucho tiempo desde un lugar muy particular que le valió mucha exposición, le generó muchos seguidores, pero al mismo tiempo hoy, puesto en perspectiva, le ha generado muchas contraindicaciones. Básicamente por el contraste entre el Adorni funcionario y el Adorni previo, digamos. ¿Se entiende? También es cierto que podríamos meternos de lleno en el proceso de privatizaciones que está afrontando el gobierno, que no es un proceso menor, donde va a buscar probablemente el ministro de Economía conseguir unos 2.000 millones de dólares en procesos como el de Transener, que ayer tuvo un capítulo importante, las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, AISA, Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, Tandanor, Casa de la Moneda, todo un proceso privatizador que se viene para el segundo semestre muy fuerte, incluso, sin ir más lejos, la hidrovía, que va a tener resolución probablemente en junio o en julio. Por cierto, podríamos hablar inclusive de lo que está pasando en la interna del gobierno, donde parece que el presidente no arbitra, deja que todo fluya, y eso complica la gestión. En la imposibilidad de crear consensos por ahora de la dirigencia política que solidifiquen las reformas y en particular cierta tara incluso del presidente de poder ir al encuentro de esos consensos y él comandarlos, él presidirlos. No necesariamente haciendo lo que se quiere, porque cuando uno consensúa, cuando uno negocia, lo primero que tiene que hacer es estar dispuesto a conceder, porque eso es una negociación. Aunque no sea claudicar, ni mucho menos apartarse de las convicciones, ni ser el que pone las condiciones o las reglas de juego más importantes. Pero quiero centrarme en un aspecto que hablamos esta mañana a propósito del caso de Esteban Bullrich y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con las redes, lo que tiene que ver con el microsistema o el microclima y lo que nos da o deja de dar el sistema de algoritmos y las grandes empresas que administran datos en la Argentina y en el mundo. ¿Y por qué quiero centrarme allí? Porque está pasando en los Estados Unidos algo que vale la pena seguir muy de cerca. Hay un juicio, como ustedes ya conocen, que enfrenta a Elon Musk contra Sam Altman y Greg Brockman, que son los que fueron socios fundadores de OpenAI, ¿no? Que como ustedes saben fue fundada en 2015 por una LLC, que tenía como propósito, básicamente, según dice el espacio fundador, una organización sin fines de lucro con la misión de desarrollar inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad. Estaban Sam Altman, Elon Musk, amigos, Greg Brockman y algunos más. John Schulman. Bueno, lo cierto es que Elon Musk los demandó acusándolos de haber traicionado su misión original como organización sin fines de lucro para desarrollar inteligencia artificial segura para beneficio de la humanidad y de haberse convertido en una compañía orientada al lucro y asociada a Microsoft. OpenAI, así se llama, OpenAI, perdón. Responde que Elon Musk no demanda por principio, sino porque perdió influencia sobre la empresa y ahora compite con ella a través de su propia inteligencia artificial, de su propia empresa. En el fondo, lo que está discutiendo es quién controla la compañía, si su giro comercial fue legal y si la inteligencia artificial avanzada debe quedar bajo una lógica de mercado o de emisión pública, que yo creo que es el central debate en el mundo creciente a propósito de las cosas que hablamos hace un ratito.
Elon Musk fue testigo y protagonista de esta primera jornada de este juicio. El fundador de Tesla, además de SpaceX, que ha relatado sus inicios en la empresa de inteligencia artificial, los miedos sobre su futuro, cómo se opone a que sea una empresa con ánimo de lucro, pero ha dicho una frase que sobrevuela en todos los Estados Unidos. Podría matarnos a todos, no queremos un Terminator. ¿Escucharon? Sí. Elon Musk dice que en OpenAI, yo lo voy a aprender, OpenAI. No, está bien que digas ahí, porque es en español. Sí, yo por eso, pero yo lo traduzco porque si no queda mal, porque está bien, Está porque bien. es OpenAI. OpenAI. Bueno, OpenAI. Muy bien. Se divierten mis amigos cuando hago estos planteos, porque dicen, escuchame una cosa, no puede ser tan bestia. Ok, No no es importa. bestia. Fue Elon Musk el que en un tribunal ayer, el fundador, hace 11 años de esta empresa, dijo, podría matarnos a todos, no queremos un Terminator. No lo dice, qué sé yo, Joaquín, Julieta, no sé, Paulino. Es un tipo muy poderoso. ¿Qué tipo poderoso? El tipo más poderoso del mundo. Individualmente tiene una fortuna que supera los 700.000 millones de dólares. Peter Thiel, que está en la Argentina, tiene cerca de 30.000 millones. Elon Musk tiene 25 veces la plata de Peter Thiel. Es verdad eso. Es el más rico del mundo, no hay otro. Nadie tiene tanta plata como Elon Musk. El que además fue el ministro grandilocuente al lado de Trump, haciendo la desregulación, no sé cuánta cosa más, después se pelearon, después volvieron, tienen amistad, no tienen. Particularmente es una persona especial, está haciendo y pensando los viajes a Marte, como ustedes ya conocen, es un innovador, es el que compró X, o sea, Twitter, y lo convirtió en X. Quiere dar una batalla cultural, probablemente, no sé, tiene miles de defectos y virtudes, pero ante un tribunal en los Estados Unidos, en medio del juicio contra sus ex socios, a los que le dice que se apartaron del camino, le está diciendo a ellos, pero al mundo, que la inteligencia artificial tal cual fue concebida hace 11 años ya no se está llevando a la práctica de ese modo, que tiene un fin extraordinariamente comercial, que ha tenido un giro, que él plantea que es ilegal, por eso están los tribunales accionando judicialmente. Los socios dicen en realidad es porque él quiere imponerse desde su propia empresa, pero lo concreto es que en el fondo el planteo final que debate el mundo, un tribunal en los Estados Unidos, es si finalmente estamos en la perspectiva de que la inteligencia artificial quede solo bajo la lógica del mercado o si finalmente es misión pública y por lo tanto debe ser regulado. Me pareció apasionante. Sigan de cerca el caso. Observen lo que ocurre. No es menor y sucede en los Estados Unidos, 9 y 7. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Romina Wiener, ¿cómo está el tránsito a esta hora en la ciudad de Buenos Aires? Sí, Paulino, vos sabés que ya hay vallados en las inmediaciones al Congreso de la Nación. Están ubicados en Avenida Entre Ríos y Alsina, Riobamba y Mitre, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, además de Entre Ríos y Belgrano. Toda esta zona ya tiene congestión al tránsito, así que ir tomando caminos alternativos. Un corredor cayó Entre Ríos que va a estar totalmente afectado por esta actividad parlamentaria y que va a impactar de lleno en la movilidad. Además, siguen las demoras en Avenida General Paz, a la altura de Núñez, para enlazar con Lugones. Lugones bien cargada en sentido hacia autopista Ilia. Los que están viniendo por el corredor del sur, por la autopista Buenos Aires-La Plata, se van a encontrar con un tránsito intenso, no demoras, en la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño y cargado el puente Pueyrredón. Tren San Martín sigue operando con demoras, al igual que el tren Belgrano Sur, ramal González Catán. Los subtes al momento a horario, Paulino. Belgrano Sur y San Martín entonces con demoras. También esta mañana está complejo viajar en tren, entre el conurbano y la ciudad. Sí, vos sabés que de hecho, Paulino, estaba trascendiendo una información que nos fueron anunciando los maquinistas, que podrían haber servicios de trenes cada una hora.
Esto es por los problemas técnicos y las fallas que estamos contando en forma diaria. Bueno, vamos a ir viendo cómo se desenvuelve esa situación, ¿no? Gracias. Un beso. Chau, chau. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Estamos leyendo algunos temas económicos. Yo te planteo dos que están en la tapa del cronista y vos seguís con los tuyos, Juli. Pero primero, Andreani invirtió $30 millones en tecnología y está lanzando un hub en Miami. Exacto. Cuenta el cronista en tapa. Vos sabés que Andreani es una de las grandes compañías que está compitiendo solo con Aeropuertos Argentina 2000 o con Aeropuertos 2000, se llama ahora, Claro, es para cierto. distribuir todas las compras al exterior. No tenés lugar físico para el alojamiento de esos paquetes. Entonces hoy en Ezeiza tenés solamente un depósito que pertenece al aeropuerto. Correcto, está muy bien. Bueno, hay que ver qué pasa después con lo que Scaturici quiere hacer con ese eso entramado lo sé. entre Flybondi, Claro. Oca, que es Última Milla, Exacto. Flechaleg, que es la otra que compró. Exacto. Puede ser un competidor más, pero está bien que haya Efectivamente. muchos, pues si no hasta ahora está concentrado en uno solo. Claro, y después está Mercado Libre. También, Haciendo pero lo suyo. claro, ellos hacen como una infraestructura por fuera del aeropuerto. Exactamente, Sí. muy bien. Bueno, y después Geneia y Sí. Edison lideraron las ofertas por la privatización de Transener, que tuvo algún capítulo, pero primero subieron ofertas, después las cambiaron media hora después. Hubo allí un verdadero bochorno, papelón, porque había uno que había ofertado más, después apareció otro que ofertó más. Sí. Cambió la ecuación. Lo cierto es que, a ver, ayúdame, pero básicamente Neus, con Brito y Geneia, los que quieren quedarse hicieron la propuesta superadora de mayor volumen para quedarse con Transener por encima de Central Puerto, y muy por detrás quedó la gente de Edenor, Vila Manzano, con 250 sobre poco más de 500 millones de dólares de los otros. Y finalmente el consorcio que vos mencionás, Geneia, Edison Energía, que es un grupo de inversores, ahora te los menciono, ofertaron 356 millones para quedarse con la mitad de Citelec. Citelec es la sociedad anónima que hasta ahora controlaba Transener y que tiene el control o que tiene la administración del 80% del sistema de la red de alta tensión de todo el país. Esto no es Samba, es todo el país. Entonces, Transener tenía un 50% del Estado, un 50% privado. Ahora licita parte de ese 50% del Estado. Esa compañía se llama Citelec y que queda en manos de un consorcio de dos compañías. Una es Geneia, Brito, familia Brito, la otra es Edison Energía. ¿A quién pertenece Edison Energía? Eso es lo que vos querés saber. Familia Neus es la que congrega a los inversores. La que se quedó con una de las centrales hidroeléctricas en la Patagonia. Exacto. Y hoy tiene en buena medida una preponderancia creciente en el mercado eléctrico. Vienen de una familia que históricamente vienen del mundo de la energía. Correcto. O sea, no tienen experiencia. Entonces, Juan y Patricio Neus son los principales accionistas que dijeron a otros accionistas les abrimos la puerta para que vengan con capital. La nueva burguesía argentina estamos describiendo. Bueno, en una segunda instancia entraron dos socios que ya son socios en otra compañía y los vas a conocer, Rubén Chernakovsky y Luis Gali. Chernakovsky es el Newsan. Y Gali es un director de Newsan que a su vez tiene acciones en otra compañía petrolera. Correcto. Chernakovsky, uno de los hombres que más cobijó la candidatura de Daniel Scioli en 2015 y uno de los hombres que se acercó por Scioli a Milei, un Milei que antes de la PASO decía que había que terminar con el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, luego lo que ya conocemos, que es que finalmente es un régimen que por ahora no se discutió. No. Y tiene fecha de vencimiento para dentro de 20 y pico de años. Exactamente. O sea que eso por ahora no cambia. Hay otro fondo que se llama Inverlast Investment. Inverland, ok. Que también es sociedad de este grupo, que tiene 4 socios. Y ahí está la, si querés, diversificación de esta inversión. Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley, te va a sonar, Sí, y claro. Federico Salvay. Salvay, que es el marido de Carolina Stanley, que es la hija Que es el yerno de Guillermo Stanley. Guillermo Stanley, efectivamente. Está en el grupo. Salvay fue jefe de gabinete con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Carolina Stanley hoy creo que es la titular del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Guillermo Stanley, el padre de Carolina Stanley, es el dueño de un fondo de inversión que, entre otros activos, tiene Habana.
Claro, muy bien. Tiene tenés razón. Habana, Correcto. tiene muchas empresas. Bueno, acá tienen una porción chiquita dentro de Inverlat, controlando Cietelec, que es la compañía que tiene un 50% de Transener. De nuevo, que es Transener, la compañía eléctrica que controla el sistema hidroeléctrico del 80% de la distribución del país. En un sistema interconectado que es abastecido desde múltiples aristas. Exacto. Y Transener es el principal transportista. Bien, como vos decías, el gobierno recibió ofertas por casi 900 millones, finalmente le vendió una parte a un consorcio de 2 compañías que tiene 7, 8 accionistas por 356 millones y controla el 80% del sistema. Esa es la noticia. Muy bien, impactante. Ayer se conoció un paso adicional por la privatización de AISA. Así que en un ratito vamos a contar detalles. Sí. Está saliendo Milei de Olivos, dicen Sí. ya a esta hora. Está saliendo el presidente de Olivos, por lo tanto va a estar tipo 10 de la mañana en el Congreso, como bien marcabas, Juli. Sí. Adorni va a empezar la exposición a las 10:30 de la mañana. La pregunta del millón es si finalmente responderá a las preguntas personales, esclarecerá los temas que todavía no están claros, si hablará sobre lo que hasta acá no habló, si contará con lujos de detalles todo lo que se cierne, o si todo eso dirá, está en la justicia, lo diré allí y responderé ante la requisitoria judicial, no ante ustedes. Veremos. Por ahora me parece que va a ser un informe de gestión, no de defensa personal, va a hablar de los éxitos y logros económicos, se va a focalizar allí, no creo que salga de ese aspecto. No esperen demasiado en términos universitarios, en términos de discapacidad, en términos de infraestructura, probablemente todo eso quede en un segundo plano. Va a ser un Adorni más vinculado al Adorni probablemente del 2025 como vocero y como portavoz del gobierno respecto a estos temas. Me parece, tengo esa impresión. Y un poco ayer, Santiago Caputo en la previa lo dejó deslizar a través de redes sociales y demás. Está Diego Cabos ya en línea. Diego, un enorme abrazo. ¿Cómo estás? Julieta, Paulino, te saludan. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Diego, ayer el exsecretario de Transporte, Jaime, terminó desmintiendo a los empresarios arrepentidos que dijeron que declararon bajo una figura extorsiva para no ir presos, etcétera. ¿Me contás en qué estado está esa causa que tiene revelaciones todo el tiempo, sobre la cual vos hiciste definitivamente la revelación más trascendente a propósito de los cuadernos que te llegaron y demás, y todo el impulso que le diste en el origen? ¿Qué estás viendo? Bueno, la causa formalmente está en la etapa de indagatorias, ¿no? Que es donde todos los acusados pueden hablar. Pasó primero allá en noviembre, ¿te acuerdas cuando empezó con la lectura de los cargos? Luego, a partir de, te diría, hará más o menos fines de febrero, mediados de febrero, por ahí empezaron las indagatorias y lo que viene es la parte de las pruebas. Las indagatorias, como para encuadrar esto, es un lugar, es un momento donde los acusados, por derecho constitucional, pueden mentir. Entonces es un festival de mentiras, obvio, porque cada cual, claro, estamos transitando justamente por ese momento. Cada cual declara beneficio por propio. una cuestión de por estrategia judicial, obviamente. No estamos en este momento como merituando pruebas, ¿entendés? Eso empieza ahora, a partir de los testigos, las pericias y demás. Recordemos una vez más que la Constitución a los argentinos, a todos, no a ellos, sino a todos, nos da el derecho de no declarar contra nosotros mismos, con lo cual no puede mentir. Y de hecho en la Argentina en general las defensas judiciales acuden, ¿no?, a la mentira en la indagatoria. No en este caso, te digo en general. Bueno, en esa etapa estamos, con lo cual hay que mirar un poco, pero tampoco enredarse en los dichos de nadie, porque están muy lejos de ser una prueba, ¿no? Correcto, está muy bien, porque además en el derecho penal argentino, a diferencia del norteamericano, en la indagatoria efectivamente Claro. nadie está obligado a declarar contra sí mismo, dice el precepto Claro, constitucional. En la Argentina vos podés no declarar, ¿no? Tenés todo el derecho a hacerlo, y si declarás, podés mentir. A diferencia de otros derechos, donde vos podés no declarar, pero si declarás no podés mentir. Esa es una decisión de la Constitución, de los constitucionalistas. Sí, correcto. Y está perfecto, el constituyente argentino. A su vez, en este caso, una particularidad más que tienen todas estas declaraciones es que ninguno de los que declararon aceptó preguntas, ¿no? Ninguno. Con lo cual,
digamos, la validez es relativamente poca, ¿no? Como te digo, Sí. es un momento donde te sale gratis mentir, le sale gratis. Está muy bien lo que decís. Entonces, bueno. Y además abreva en un clima de época, digamos, ¿no? Esta idea de no respondo preguntas, punto. Claro. Entonces, o sea, esto ya significa que vos vas a verlos después, vas a empezar ahora, que de hecho empieza el 5, yo tengo que ir a declarar, inicio, digamos, estreno la parte testimonial. Claro, el 5 Vos, de mayo. vos hacés la apertura de las declaraciones testimoniales. 43 testigos, Sí. el señor es el primero. Ya sé, sí. Sí, 43 en esta primera etapa, son 690, creo. Mamita. Por lo menos los que están llamados. Después vos podés desistir, porque por ejemplo ya lo que querías que alguien te diga, ya te lo dijo alguien, entonces podés desistir de testigo. En general no siempre van todos a declarar, pero bueno, eso es lo que estaba en el escrito de prueba. Pero lo real es que ahí ya nosotros, los testigos, estamos obligados a decir la verdad. Claro. Y entonces ahí vas a empezar a transcurrir otro proceso que es, bueno, de todas las acusaciones que se hicieron en su momento, qué se puede probar y qué no, ¿viste? Habrá algunos empresarios donde les va a ser, por ahí no hay pruebas que los acusen y saldrán absueltos, y otros saldrán condenados, y es el juego el juego, digamos, es el ABC de un proceso judicial, ¿no? Contra quiénes hay pruebas y contra quiénes no. Fíjate vos lo que pasó en Vialidad. Sí. Todos sabemos que quien era debido en el área de la obra pública, en realidad salió absuelto porque no encontraban las pruebas para condenarlo. Condenaban a López, la condenaban a Cristina, condenaban a Lázaro Báez, y a él no lo acusaron, lo acusaron, pero no lo pudieron condenar, ¿no? En la causa Vialidad. Entonces, bueno, pasará lo mismo en este caso, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿qué sucede? Eso tendría que ser rápido. Bueno, tardamos 7 años en empezar el juicio. ¿Y cuánto, a vos que te gustan los números, cuánto crees que va a tardar todo este proceso entre las declaraciones, las indagatorias? Bueno, como te digo, este proceso de las indagatorias de ellos ya termina, que el jueves es la última audiencia, creo, no sé si hay alguna más o la semana que viene. Y después lo que viene es el proceso de prueba. En este caso, como te digo, las audiencias fueron relativamente rápidas porque ninguno aceptó preguntas. Claro, ¿no? por eso. Todos cuentan una verdad, pero nadie quiere que le pregunten, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, toda palabra hay que sopesarla en qué parte del proceso se dijo, ¿no? Sí. Entonces, si hubiese preguntas sería más largo. Yo tengo que declarar el martes, no tengo ni idea si me van a volver loco a preguntas. De hecho, va a haber 70 estudios de abogado, 80, uno por cada uno. Vos ya estás preparado, pero prepárate como abogado también. Sí, igual nada, es una situación rara, ¿viste? Qué sé yo, nada. Yo lo único que puedo atestiguar es de lo que viví, después de lo que hice, ¿no? Después las razones y demás. Todo lo demás son conjeturas de ellos, tendrán que probar su inocencia, ¿no? Yo estoy en otro lugar que ya, que es ser testigo, hice una denuncia como cualquier ciudadano hace una denuncia, y después lo que pasó fue todo un tema judicial, no tengo mucho que decir sobre eso, ¿no? O sea, todo el proceso transcurrió 7 años en instancia judicial, y si hay culpables o inocentes, si la justicia puede o no puede, será un tema ya judicial. Mi trabajo fue muy al inicio y fue ir y hacer una denuncia, ¿no? Y por un tema que a mí me parecía que yo como ciudadano lo debía denunciar, y como periodista me parecía que era la mejor manera de preservar todo el corpus probatorio que había ahí, ¿no? Entonces no puedo ir mucho más allá respecto de eso, ¿no? Puedo dar las razones porque tomé una decisión por otra, pero finalmente es la de cualquier ciudadano que hace una denuncia, ¿no? Sí, no hay mucho. Bueno, pero una denuncia con un montón de pruebas, que no es lo mismo que hacer una denuncia de algo que vos pensás que pasa o viste. Bueno, claro, pero digamos, como cualquier denuncia, vos haces una denuncia, pues ya las pruebas, y después la justicia tiene su propio camino. De hecho, ellos hace 7 años que vienen defendiéndose y presentando, digamos, todo tipo de recursos, han llegado a la corte por cantidad de cosas, hay cantidad de cosas que están resueltas, hay decenas de jueces que ya han intervenido, incluso ellos, no te olvides que hace poco, o sea, los que ahora dicen que no pagaron, hace muy poco, unos meses, querían pagar para que no haya juicio, acordate, ¿no? Sí. Querían volver a pagar, acordate que juntaron una vaquita alrededor de $13 millones, había, ponele uno que decía, yo entrego un departamento en Miami, un barco, para que no haya juicio, ¿no?
Y eso sucedió hace 8 meses, casi diría que fue la justicia no le dio julio, lugar. agosto del año pasado. Y la justicia no le dio lugar, vale la pena decir. Diego, si claro, o sea, que... ellos vienen defendiéndose hace muchos años en un proceso que tiene su camino mucho más allá de lo que yo pueda haber hecho en su momento. Tal cual. Definime, para el que está escuchando, se adentra en el capítulo, estamos hablando de la causa Cuadernos, naturalmente. Definime periodísticamente qué es lo que está resolviendo la justicia y con qué imputaciones penales y quiénes son los involucrados. Bueno, tenés en este tramo, porque en realidad hay 160, hay otro paquete enorme que todavía no llega a juicio, pero en este tramo de Cuadernos es básicamente lo que estamos viendo es contratos del Estado, sea de obra pública, de concesiones o de regulaciones, que en su momento sirvieron para desviar coimas, ¿no? Unos pagaban, los empresarios, otros cobraban los funcionarios. ¿Quiénes son los funcionarios? Bueno, básicamente el área de planificación federal, ¿no? Comandado por Cristina Kirchner. ¿Quiénes son los empresarios? Son todos empresarios que tenían negocios con el Estado regulados o regulados o contratistas de obra pública. Básicamente, el mundo de la obra pública está prácticamente todo acá, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, hay 2 tipos legales, hay muchos, pero básicamente 2, asociación ilícita de funcionarios y de algunos empresarios que ayudaban a la organización, por ejemplo, Wagner, expresidente de la Cámara de Construcción, y después cohecho, activo y pasivo, unos pagaban, ¿no? Activo, los empresarios, otros pasivos, cobraban los funcionarios o exfuncionarios, con penas que son distintas. La responsabilidad de quien cobra, siendo del Estado, es mayor a la responsabilidad, o si querés, a la pena, más que la responsabilidad a la pena que tiene un empresario cuando paga, ¿no? El propio Código Penal establece una diferencia de penas porque uno tiene responsabilidades que otro no. Y eso es básicamente lo que se está discutiendo, es si había un sistema, una asociación ilícita y un sistema de desvío de obras, como ya la justicia consideró que había en el caso Lázaro Báez. Si querés, sí, claro, exacto. Si vos querés como una analogía importante sobre el tema para usar ese caso, bueno, Vialidad es un caso similar, donde la justicia encontró culpable a Cristina y a Lázaro y a otros más de desviar rutas u obras a un empresario de la construcción, ¿no? Correcto. Lázaro Báez. Bueno, el resto, todos los otros están acá. O sea, es el mismo esquema para todos los demás menos Lázaro. Claro. Diego, impecable, como siempre. Te mando un enorme abrazo y gracias. Bueno, un saludo gigante. Chau, chau. Termina muy bien la mañana. 9:26 ya en todo el país. Un poquito de música, Juli. Sí. Va mejor la mañana con un poquito de música. Miércoles, soleado, con ascenso de temperatura. 15 grados de temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. 9:26 de la mañana. Suena Travis. Esto se llama...
9:31 ya en la mañana, con una mañana de sol definitivamente radiante sobre la ciudad de Buenos Aires y con perspectiva de estar arriba de los 20 grados después de la ola de frío que llevó los cortes de GNC, efectivamente, de muchas estaciones de servicio y también del gas a las industrias, a propósito de la resolución de privilegiar a los domicilios, como ocurre en cada invierno. Esta vez se anticipó. Es uno de los títulos, además, que están en los diarios, con la preocupación que generó ayer el comunicado que dio a conocer la Unión Industrial Argentina respecto al impacto que eso puede tener en los costos de una industria que ya viene de capa caída y con todos los problemas que ya hemos contado. Más allá de eso, es impactante la imagen. Mirá, para los que están en la pantalla, en el canal 85 de Cablevisión, para los que nos siguen por YouTube, en nuestro canal de YouTube, independientemente de los que nos siguen en la 97.9 en Now, efectivamente la cantidad de camiones que hay en el acceso a Rosario es tremendo. Mira esta imagen, a esta hora 6.000 camiones esperan por descargar en medio de la cosecha récord. Todo esto fruto de, además, las copiosas lluvias y que muchos no podían entrar al campo. Entonces, cuando dio un respiro, entraron a los campos, sacaron lo que allí estaba y por lo tanto ahora tienen la necesidad de descargar para finalmente vender. Ya llegó el presidente a Casa Rosada. Sí, van a partir juntos en una misma camioneta los tres. En este caso es la secretaria de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, el presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que van a llegar juntos al Congreso. Ahora, fíjate la cantidad de armamento qué gestualidad, digamos, ¿no? Los hermanos con Adorni en un mismo auto, llegando en conjunto a un lugar en donde Adorni va a tener todas las miradas puestas. Vos sabés que últimamente esto se está pasando seguido. Anoche en el Palacio de Libertad pasó lo mismo. Llegaron en el mismo vehículo los tres, junto con Juan Carlos de Pablo, que era el invitado, pero ellos se mueven como en tándem cuando tienen que estar juntos en un mismo lugar. Van en la misma camioneta. Y fíjate, recién en la explanada mirábamos en el monitor de TN cómo está la Policía Federal armada, pero a la vista. O sea, yo no lo había visto nunca eso. Alrededor de las camionetas están todos con las armas desplegadas. No, si el presidente tiene un tema con la seguridad, de eso no hay duda. Pero bueno, lo de Trump también abreva en esta. Claro, el tema es que la situación general es complicada. Entonces nadie quiere correr el riesgo ante la responsabilidad que le toca. Bueno, ese claro, es el tema. Padre suyo, estás cuidando a un presidente. Exactamente. ¿No? Efectivamente. Bueno, Trump ordenó a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado de Irán. Esto es lo que ha dado como instrucciones a sus asesores para que esto finalmente avance. Estados Unidos, mientras tanto, sancionó a 35 entidades por integrar una red financiera iraní vinculada a petróleo y armas. Es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que anunció hoy la sanción de estas 35 entidades e individuos por integrar esta red financiera iraní vinculada a petróleo y armas. ¿En qué precio está el petróleo a esta hora de la mañana? ¿Cómo estamos con esos zigzagueos que ha hecho el precio en los últimos días, que ha puesto al galón de petróleo arriba de los $4 en los Estados Unidos? En este momento está en 109, 108,5. El Brent crudo al contado. O sea que efectivamente estamos frente a una escalada otra vez del precio internacional del crudo por arriba de los $100, 110. Está subiendo 4%. Y hoy está subiendo 4% más que ayer. Esta definición de Trump no ayuda mucho porque si hay un bloqueo prolongado se supone que la crisis de abastecimiento no va a cesar en el corto plazo porque además la destrucción que ha habido de las distintas de las plantas y refinerías, efectivamente, productoras de hidrocarburos, de GNL y demás en todo Medio Oriente, no va a ser fácil de reconstruir. Por lo tanto, por más que mañana cese la guerra, hay 3 a 6 meses de reconstrucción de infraestructura que también hay que contemplar en ese abastecimiento que no va a ser regular ya el día 2. Exacto. 3 ni 10. Y esta noticia que vos das de las decisiones que está tomando Trump y Estados Unidos se suma a lo que pasó a la madrugada de ayer o a la noche de ayer. Emiratos Árabes decidió dejar a partir del viernes la mesa del OPEP. Por lo que después de 60 años no va a definir más el precio de sus barriles, va a ser independiente y es un jugador muy importante dentro de la producción de petróleo y distribución de petróleo en Asia. Esto significa que entonces, si sale de la mesa de la decisión en la que de alguna manera se cartelizan universalmente, va a poder cobrar el petróleo más arriba de lo que hoy estaba cobrando, teniendo en cuenta que hay un montón de actores que ya no están jugando. Por ejemplo, Irán no tiene hoy para poner sobre la mesa más cantidad en volumen, porque tiene refinerías que están destruidas. Entonces el precio del petróleo no tiene ninguna razón para bajar. Y hay otro hecho a todo esto que vos muy bien sumás, porque hasta ahora las cuotas de la organización limitaban su producción a entre 3 y 3,5 millones de barriles diarios, pese a que Abu Dhabi aspira a llegar a unos 5 millones de barriles. Sí. ¿Se entiende? Sí. Dentro del OPEC tenía un límite, Exacto. como vos marcabas, que es una especie de cartelización dentro de los países que está homologado, pero eso, funciona de esa manera. Ahora,
si sale de la OPEP a partir del viernes, podría producir más. Y ese Exacto. excedente venderlo a un precio distinto. Claro. ¿Y cuál va a ser ese precio? ¿Más bajo o más alto? Bueno, más alto, naturalmente. Mientras el precio esté alto, va a ser más alto. El Mientras tema es que haya alguien que quiera validarlo también y comprarlo. hay que ver por cuántos supuesto. actores petroleros hoy están dispuestos o tienen la capacidad para producir más cantidad para suplir los otros países petroleros que no están trabajando a tope. Claro, por ejemplo, está muy bien lo que marcas, Sí, sí, sí. efectivamente. Bueno, más allá de eso, un miembro de la Comisión de Seguridad del Parlamento iraní advirtió esta mañana con la destrucción total de Emiratos Árabes Unidos. Destrucción total de claro. Emiratos Árabes Unidos. Ahora son todos enemigos. No quedará nada que pueda llamarse tecnología en Emiratos, dijo alguien muy cercano a la Guardia Revolucionaria, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, llamado Ali Kesrian. Espero haberlo pronunciado bien. Estoy con un día de Nadie lo sabrá. Estoy con nunca. un día de pronunciaciones un poco complicado. No, como pero ustedes si, saben. si lo Bueno. dijiste mal, no van a llamar de Irán para decirte, Bueno, olvídate. mientras tanto, el Banco Mundial describió la guerra de Medio Oriente como la mayor crisis de suministro del petróleo registrada nunca antes. Sí, la verdad O que sea sí. que Trump metió al mundo en un berenjenal. Lleva 60 días Sí. del conflicto y estamos a 40 días de la Copa del Mundo y vamos a llegar tal vez con un conflicto bélico no zanjado. Mira, hoy Mamita. a la mañana el New York Times daba cuenta de que Bolivia tiene escasez de combustible y que el nuevo presidente Rodrigo Paz no sabe cómo hacer para evitar un desborde de su presupuesto, es decir, llegar a un déficit presupuestario para suplir la falta de reservas de combustible e importarlas. Por otro lado, tenés a Filipinas, que está provocando esta falta o esta escasez de combustible en un atraso del transporte público. Y vos sabés que Filipinas son muchos millones de personas. Muchísimo. O sea, un desborde absolutamente total y un enojo popular contra las autoridades de ese país que nada tiene que ver con la guerra. O sea, imagínate, acá en la Argentina no tenés micros Tal cual. para transportar gente en el conurbano a capital, por ejemplo, porque no hay combustible. Digamos, Porque, ¿entiende? claro, porque el gasoil es más caro y no lo están pudiendo pagar con los subsidios. Claro, Entonces ahí tenés correcto. otro problema. Y todo se va repitiendo en todos los países del mundo que mires. Bueno, de sus más de 3.700 pozos, 30.700 pozos que tiene Venezuela, menos del 30% de los pozos están activos. Claro. Estados Unidos quiere reconstruirlo, etcétera. Ustedes saben que está Maduro preso, Sí. el régimen continúa, Delcy Rodríguez fue validada por el gobierno norteamericano. Sí. Y lo concreto es que Estados Unidos está extrayendo petróleo, se quedó con el control de los minerales, la minería, que estaba en facultad y en potestad del Estado venezolano. Hicieron una ley en el Parlamento, Delcy Rodríguez la impulsó, Diosdado Cabello la fomentó, para que haya interés, digamos, de empresas extranjeras que puedan hacer lo que hasta ayer nomás, bajo la tutela del régimen de Chávez, se había reservado el Estado para sí. Y entonces Sí. empezaron a entrar quienes, capitales norteamericanos. Entonces, Estados Unidos, a cambio de extraer la riqueza, plata, diría alguien al final O del camino, recursos. o recursos, Sí. se dio toda batalla vinculada a libertades, régimen democrático, apertura electoral, salida del régimen que gobierna y tantas otras cosas. Bueno, de hecho, el lunes, acordate que llegó el embajador comercial o el agregado comercial de la embajada que está reabriendo Estados Unidos en Caracas. Claro, Y correcto. a partir de ahí van a empezar a aparecer las nuevas compañías que hasta ahora no tenían un pie en Venezuela, pero que son de origen norteamericano y quieren participar del negocio. Ya sabemos que Chevron ya trabaja históricamente, incluso cuando estaba Maduro en el régimen, al frente del régimen, pero ahora van a aparecer las empresas de construcción, las grandes. Hay algunas, como Hollywood, que no solamente tiene una pata petrolera, sino que también tiene una pata de infraestructura, que Muy quiere importante estar en el mundo, por cierto. Claro, quiere entrar primero porque es una oportunidad única. Reconstruir un mercado petrolero como el venezolano que podría sustituir al de Irán y al de otros países de Medio Oriente es ahora. Las reservas que tiene el Orinoco son mucho más grandes que muchos otros países. Son las más grandes del mundo. Y son las más grandes del mundo. Bueno, Claro. planteado en estos términos, ya cuelgan todo tipo de comentarios. Bueno, ayer hubo un capítulo de reforma laboral no menor, favorable al gobierno, cuando finalmente la justicia contencioso administrativo federal se resolvió por parte de una apelación que terminó por resolver la Cámara, sea la que defina si es válida o no la reforma laboral que impulsa el gobierno, no el fuero laboral. La justicia contencioso administrativa. La CGT, por supuesto, está preparando una apelación contra este traspaso de causas claves. Probablemente, además, vaya por el juicio político de los camaristas, pero en cualquiera de los casos, en el corto y mediano plazo, da la impresión que el gobierno ha obtenido mucho éxito al respecto y que va a ser validada esa reforma laboral. Matías Cremonte es abogado laboralista. Matías, un abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo anda?
Hola, buen día, Paulino, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primera impresión de lo que pasó ayer y técnicamente si la resolución además usted entiende que es válida, que corresponde a contencioso administrativo más que al fuero laboral. No, yo no creo que corresponda a ese fuero porque una reforma laboral, digamos. La modificación de normas laborales, obviamente tiene que analizarla el juzgado específico, el fuero específico de la justicia, que es la justicia del trabajo. De todos modos, hay un berenjenal muy grande con este expediente. No es solo esta nueva discusión que ahora la Cámara dice que va para allá. Antes el gobierno presentó también un persaltum y le pidió a la Corte que trate el tema y eso todavía está pendiente. Correcto. El juzgado laboral de primera instancia retuvo su competencia. El fiscal en lo contencioso rechazó que sea contencioso y dijo que debe ser laboral. Ahora la Cámara dice no, es contencioso. Bueno, y de todos modos, mientras se da esta discusión, distinto es, digamos, ¿no? Si mientras se da esta discusión la cautelar está vigente o si no está vigente. Y acá la clave fue lo que hizo una sala de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, la sala 8, que sin suspender la cautelar, porque técnicamente está vigente y están suspendidos 83 artículos de la reforma laboral, le dio efecto suspensivo a la apelación que presentó el gobierno. Entonces dijo, mientras se discute la apelación de la cautelar, mientras se resuelve si la cautelar está bien o mal dictada, no tiene efectos la cautelar. Es muy explicado porque es un poco absurdo. Es como una cautelar que no da ninguna cautela, ¿no? Pero está vigente todavía. Bueno, habrá que ver ahora. Supongo que la Cámara de Contencioso Administrativo Federal va a resolver qué pasa con esa cautelar finalmente, ¿no? Y después algún juez tiene que resolver. Matías, la ley es espere Matías un segundo porque tengo algún problema en la comunicación, está definitivamente sucia y es muy valioso lo que está diciendo porque está dando muchos detalles y es verdad, me gustó la frase, es una especie de berenjenal en el que entró toda la discusión de la reforma laboral con esta multiplicidad de acciones judiciales en simultáneo en distintos fueros, distintos ámbitos. De hecho, es difícil de entender. Áreas. Yo tuve que leer varias veces, no es mi tema, tuve que leerlo muchas veces para poder interpretar lo que me estaba diciendo la noticia. Con un Congreso vallado, en minutos ya están camino al Congreso, en minutos van a llegar el presidente Karina Milei y Adorni. Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, que 10:30 de la mañana empezaría a hablar. La mayoría de los diputados ya ingresaron. Hubo reunión del bloque de La Libertad Avanza desde las 9 de la mañana, están a la espera de la llegada del presidente y del propio Manuel Adorni. Hay enormes expectativas. Efectivamente, hay más de 2.000 preguntas que se le han formulado al jefe de gabinete de ministros, de las cuales 20% pertenecen a economía. En un escrito va a haber temas destacados de las preguntas realizadas en el informe. Economía 20%, salud 15%, 13% seguridad, 12% políticas sociales, 12% justicia, cortes, jueces, poder judicial, 9% seguridad social, ANSES, 5% temas personales, judiciales, Libra, viajes privados, denuncias al jefe de gabinete de ministros. Si quieren, después nos adentramos un poquito con Julieta en alguna cosa que tenemos acá. Matías Cremonte, a ver si podemos tener un mejor diálogo. Matías, ¿ahora nos escucha mejor? Yo escucho perfecto, no sé hasta dónde hablé porque me quedé hablando solo. No, hablaste todo lo que tenías que decir en términos del berenjenal que hay en la justicia. La pregunta final que quiero hacer para que quede claro conceptualmente. ¿Vos entendés que todavía no es cosa juzgada, que no necesariamente contencioso administrativo va a terminar laudando la palabra final respecto a si es válida o no la reforma laboral que impulsa el gobierno y que al mismo tiempo hay demasiadas causas en distintos fueros de distintas magnitudes que no necesariamente se van a resolver en el corto plazo y por lo tanto para tener un escenario previsible de aplicación de la ley van a pasar varios meses? ¿Me equivoco? No, no te equivocás, eso es así sin dudas. Claro, pero la discusión ahora es si todo eso que puede durar años, no solo meses, se da con una medida cautelar vigente o no, que eso es lo que tiene que resolver ahora la Cámara Contencioso, porque la Cámara Laboral no dijo es inválida la cautelar, solamente le dio efectos suspensivos a la apelación del gobierno, ¿se entiende? O sea, aún queda resolver no solo el fondo de la cuestión, es decir, si es constitucional o no la ley, sino si la cautelar estuvo bien o mal dictada. O sea, hay muchas cosas pendientes. Matías, un enorme abrazo, gracias, muy generoso y muy gentil. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Matías Cremonte, abogado laboralista. Teníamos problemas para recepcionar la comunicación. Me disculpan, pero
a veces hace a la forma y también al modo, y como vos recibís en tu casa también las comunicaciones, a veces no juegan la mejor pasada. Bueno, 9:46 ya en la mañana que va teniendo ascenso de temperatura, que tiene un buen pronóstico, una buena perspectiva, con una ola de frío que nos va a dar un respiro hasta adentrarnos en el invierno, que está al caer en medio de este otoño más bien cálido, salvo excepciones, que estamos transitando. 9:46. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante, en la agenda de tu actualidad. Bueno, algunas cosas importantes que se vienen, más allá de lo futbolísticamente relevante, con Racing jugando su desafío por la Copa en el transcurso del día de hoy. Está lo de Adorni como central, por supuesto, a las 10:30 de la mañana en el Congreso. Total. Por supuesto que no es lo único, pasan otras cosas. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, a las 10 de la mañana, en la provincia de Neuquén, por el tema de Vaca Muerta y las rutas, las petroleras están firmando un fideicomiso para financiar las obras, con el gobernador Rolando Figueroa, quien va a participar naturalmente del encuentro. Las operadoras van a ser las que aporten el dinero como anticipo de regalías y pago de peajes. O sea, le van a dar la plata al Estado para financiar obras estructurales de rutas, entre otras cuestiones, de infraestructuras centrales, muy importante para el transporte, para todo lo que llega o sale de Vaca Muerta, ¿correcto? A cambio de anticiparle el pago de los peajes de los 5 próximos años, de los camiones que ellos tienen pensados que van a hacer todo ese recorrido por esas rutas, ¿entiende? Sí. O sea, adelantan plata. Ahora, eso puede ocurrir en Vaca Muerta, donde hay un interés particular de empresas que además van a tener pingües ganancias a futuro, que tienen un potencial enorme. Eso no ocurre en cualquier lugar, en caminos rurales, o sea que no es algo que pueda ser aplicable o replicable en el resto del país. Pero esto va a ocurrir hoy. Lo van a firmar incluso el gobernador con las propias empresas. Bueno, más allá de toda esta cuestión, hay mucha expectativa también por lo que termina ocurriendo con esta segunda ronda de la plata que fue a buscar el gobierno al mercado. Ayer consiguió $700 millones y hoy podría conseguir... En 2 bonos y los pesos, 102% de rollover. 8 millones y pico. 8 billones y pico. Correcto. Pero además podría conseguir $100 millones adicionales hoy. ¿No correcto, sí. Hay una segunda tanda, un segundo tramo de títulos. Porque hay mucha demanda. Entonces, primero hacen una medición como un termómetro y después dicen, bueno, necesitamos más, salimos a buscar. Vale la pena decir que en la emisión al 2027 de $350 millones pagan una tasa del 5,16% anual, y en la otra al 2028 8,77%. Casi el doble. Casi el doble. Sí. Bueno, más allá de todo eso, efectivamente hay un vencimiento con el fondo que cae esta semana de $800 millones. El viernes. Se va a pagar con reservas, salvo que lleguen los DEX del Fondo Monetario del Banco Central antes. No creo que pase porque todavía no hubo reunión de directorio, por lo cual no suscribieron el acuerdo entre las partes. Es decir, se reunieron los equipos técnicos, correcto, se pusieron de acuerdo, pero para que el dinero gire, te lo tiene que rubricar el directorio. O sea que eso va a ser posterior al pago, con lo cual seguramente cuando llegue va a ser una especie de asiento contable. Exactamente. Bueno, mientras tanto, hay cortes en la avenida Rivadavia, también en Avenida Callao, en la zona del Congreso. Hay máxima expectativa, ya está en camino el presidente, la secretaria general de la presidencia y Adorni para el lugar. Hay expectativas por el riesgo país, que ayer terminó casi en los 600 puntos básicos. Bueno, hay un dato clave hoy. A las 3 de la tarde habla Jerome Powell, 3 de la tarde argentino, 2 de la tarde de los Estados Unidos. Jerome Powell es el banquero central de los Estados Unidos, que está a un paso de salir de la dirección de la Fed. ¿Por qué? Porque Trump le pidió que terminara su mandato ahora y que lo reemplazara una persona Walsh, que es una persona de su confianza. Kevin Walsh, que es una persona que fue nominada ante el Senado por Trump. Al margen de esto, hoy en la conferencia de prensa que va a dar Jerome Powell, primero va a explicar qué va a hacer con las tasas. El 100% del mercado dice que tiene probabilidades de mantenerlas, o sea, van a quedar igual. Ahora les digo en qué rangos, que 3,5 a 3,75 aproximadamente, que es bastante menos de lo que obtuvo en el inicio del mandato Powell. Acordate que las tasas estaban muy arriba después de haber tratado de bajar la inflación de casi 10 puntos a 2 y ahora se
aceleró 1,5 puntos más de lo que tenía como meta la Fed. Bueno, pero va a quedar en el mismo lugar, no va a haber modificaciones en principio. No por ahora, pero esta podría ser la última conferencia de Powell. Él va a hablar media hora, después va a haber 20 minutos de preguntas de los periodistas especializados que están acreditados ante la Fed. La posibilidad de que sea la última vez que él habla entre la prensa y que sea la última decisión que tome como chairman de la Fed. Y entonces así asumiría, una vez que el Senado le dé el aval, Kevin Walsh, que tiene una mirada diferente y que va a ser mucho más laxo, es decir, va a bajar las tasas más rápido, más allá de que la inflación esté reticente. Correcto. Bueno, en cualquiera de los casos una definición muy importante. Claro, pero te cuento esto porque eso va a tener impacto en Argentina. ¿Qué va a pasar con los bonos? Bueno, si siguen bajando las tasas, por ahí los bonos argentinos suben. Es una buena noticia y eso podría generarnos a nosotros una caída del riesgo país más allá de los problemas domésticos. Si la tasa de interés, según Walsh, debe subir porque se le recalienta la inflación y empieza a crujir el mercado de trabajo, entonces claramente todos los capitales van a ir a buscar bonos soberanos del Tesoro americano que son libres de riesgo y nos dejan a nosotros sin capital para los bonos argentinos, entre otros. Hay expectativa por una reunión en la Secretaría de Transporte respecto a si se destraba o no la idea de que los colectivos no reduzcan frecuencias en la zona del AMBA. Eso es un tema que me parece nos va a ocupar y nos tiene que ocupar. Más allá de eso, recuerden que empezaron los cortes de energía a las estaciones de GNC en algunos puntos del país, también algunas industrias con contratos interrumpibles. Efectivamente, hoy sigue el paro de los docentes universitarios y en la UBA particularmente prácticamente no hay clases. En medio de un conflicto, una batalla ya de documentos entre capital humano y los propios rectores para con el gobierno, y el de financiamiento y la no aplicación de la ley de financiamiento universitario votada por 2/3 partes del Congreso en el transcurso del año pasado. Mientras tanto, cuidado porque hay mucha expectativa en torno a algunos recortes tanto en el INTI, aquí en la zona de San Martín, cerquita de Tecnópolis. Hay fuerte operativo de seguridad y demás. Se habla de la baja de 400 a 600 contratos. Sí. Está el tema todavía no cerrado, ni mucho menos, del Servicio Meteorológico Nacional. Cuidado. Y efectivamente los despidos en el correo, donde por caso en Mar del Plata hubo 20 despidos y por lo tanto hay un paro hoy y mañana. No están distribuyendo las encomiendas, los paquetes, todo lo que fue enviado por alguien a Mar del Plata, por ejemplo, por el correo argentino, no están siendo distribuidos ni hoy ni mañana. Pero esto está empezando a pasar en distintos lugares del país a propósito de también una reestructuración en una empresa que el gobierno eventualmente quiere privatizar. Y que probablemente encuentre comprador, no sabemos, en el corto plazo. Bueno, 9:53 en la mañana. Buena manera de terminar este miércoles con temperatura, insisto, en ascenso, con un frío que se empieza a apagar y en la antesala de la llegada de Juan Pablo, Leonor y todo el equipo. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad, más música pensada para vos. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con SED. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora.
Paulino. Buen día. Hola, Juli, ¿cómo andan? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuán importante es para la nación argentina, para la sociedad argentina, la presentación de hoy de Manuel Adorni como jefe de gabinete ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados? ¿Cuán importante en términos institucionales o en términos de importancia o de interés público que le dé la gente a? Las dos cosas. Si querés puedes ir separando la respuesta. Institucionales es importante porque es una manda constitucional, porque tiene que ir, porque tiene que dar el informe de gestión. Es un hecho absolutamente inédito que el presidente acompañe a su jefe de gabinete. Eso describe lo que ocurre, que el presidente y todo el gabinete tiene que salir a respaldar al jefe de gabinete, que antes era el respaldo de todo el gabinete y en su defecto el que explicaba al gobierno. Ahora el gobierno está explicando al propio jefe de gabinete, ¿se entiende? ¿No? Esa argumentación, con la cual coincido en un 100%, habla de la importancia para el gobierno de la presentación de Adorni. Correcto. Para la sociedad yo creo que es casi un tema más de los tantos que hay. Un espectáculo va a ser para la sociedad. Para la sociedad puede ser algo más o menos atractivo en virtud del público más o menos politizado. Claro. Va a haber mucho sesgo de confirmación, va a haber alguno que va a ratificar lo que piensa Adorni y otro va a salir a dudar en algún punto de lo que le dicen, malo o bueno, de Adorni. Adorni no va a hablar de los temas personales. Ya escribió que son temas confidenciales, que están en el ámbito de la justicia y que va a dar las explicaciones donde corresponda. Por lo tanto, no esperemos que haya una locución respecto a quién pagó, si tiene o no tiene la factura que él dijo que tenía del viaje a Punta del Este, qué hizo, qué dejó de hacer, cómo fue lo del pago en cash en Aruba, en el All Inclusive, si además tiene algunos viajes adicionales, si está desmentido que haya ido a mediados del 2024 a Brasil, pero en todos los casos no va a ser alusión a lo que la inmensa mayoría está esperando que Adorni hable o deje de hablar. Va a hablar casi como el economista previo y como Milei de las virtudes, bondades del programa económico. ¿Es más importante para el gobierno que para la sociedad que vaya Adorni? ¿Para la dinámica interna del gobierno? ¿Para su postura frente a esta situación que además está acompañada con un momento económico no muy bueno para el gobierno en términos de indicadores y sensaciones de la gente? Vos sabés que ahí sí tiendo a pensar que Adorni tiene más que perder que ganar hoy. No puede agregar más capítulos en la saga, no puede incrementar narrativa en su contra, ni generar más espíritu contestatario del que ya tiene. Por eso no habla de lo que está en la justicia, no habla de su situación personal, para no comprarse más problemas. Si vos me permitís una opinión, yo lo siento de ese modo. Hay dos situaciones a tener en cuenta. Una, el informe por escrito, y otra es la presentación de él. Lo que está escrito, ya está escrito, y hasta incluso hay copias y correcto, hay, y ya la tenemos. Y está trascendiendo, registros. Y por eso sacamos estas conclusiones que estamos haciendo a esta hora de la mañana. Dentro de lo escrito, ¿hay algo que llame poderosamente la atención? No. No, nada. Va de acuerdo con lo que esperábamos. Sí, no sé si es lo que esperaba un conjunto de personas que incluso con mirada condescendiente con el gobierno, entiende que el capítulo Adorni está dañando a un gobierno que siente propio. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí. Entonces, yo creo que ahí tenemos una cuestión que hay que ver cómo decanta. Y acá Juli me manda que ahora te lo mensaje. Reenvío si lo ves vos. Dale. Hay un 20% dedicado a la economía. Claro, esto es lo que deja 15% traducir a la salud. El gobierno, que es sobre las preguntas que le hicieron, cuánto tiempo ocupa cada una de las respuestas, y de todas las preguntas que le hicieron, la mayoría está focalizada en economía, un 20%, una de cada 5 preguntas, claro. Y solo el 5% está abocado a la cuestión personal, una de cada 20 preguntas, de las que le formularon. Okay. Y además el orden de cómo van a preguntar. Los bloques más chiquitos empiezan con todos tienen el mismo tiempo, pero los que tienen menos personas en el bloque preguntan menos, y los que tienen más preguntan más al final. Yo me acuerdo del háganse cargo de Marcos Peña, que fue remera en plena euforia de PRO, en la gestión Mauricio Macri 2015-2019. Una presentación de la que incluso hoy Marcos Peña
no sé si está arrepentido, pero cree que podría haber tenido 2 o 3 tonos más mesura, octavas más bajas. Y es hasta ahora creo que la más recordada de las presentaciones de los jefes de gabinete. Adorni va a ir por el lado de la confrontación porque ya sabemos lo que está escrito y no se puede modificar. Ahora hay una parte de la performance de Adorni que no sabemos cómo se va a dar porque todavía no se dio, porque puede cambiar, quizás él tenga un guión, palabras clave, pero después los momentos una pregunta, juegan. Claro, digamos, sí. el factor humano, las emociones juegan. Sí, totalmente. ¿Cuál es la estrategia de Adorni? ¿Redoblar la apuesta? El Adorni, ¿acelerar en la curva con el presidente? El Adorni que la canchereaba, que le sobraba, el Adorni que estaba cómodo, el Adorni que atendía cuca según la narrativa oficial. Domaba, ¿te acordás? Atendía, no, domaba, correcto. Claro, domaba. Es un término de esta era. Sí, que a mí no me gusta en lo más mínimo, pero está bien. Hacia el clima de época, digamos. Ese Adorni quedó atrás. Sí. Ese Adorni ya no está, ¿no es cierto? Es un Adorni que estaba a la defensiva, irascible, contestatario, tenso, nervioso. Canchero. En la última aparición pública, donde él tenía que dar explicaciones, que terminó pidiéndolas él a los colegas más que respondiendo, y que había circunscrito solo 5 preguntas. Su conferencia de prensa, que antes era algo muchísimo más flexible, ya demostró que está incómodo con la situación y que aquello que lo hacía ser un actor relevante de la política y para el gobierno un actor central y uno de los mejores comunicadores del gobierno, había perdido peso específico y eficacia. Yo creo que el Adorni de hoy va a ser más parecido al Adorni último que al Adorni primero, si vos me permitís. Porque él está incómodo, porque él sabe que están todas las miradas posadas sobre él y porque él no puede explicar lo que le gustaría, entiendo, explicar de un mejor modo, porque ya no vuelve atrás el tiempo y porque ese producto electoral de hace 2 meses con una carrera para ser jefe de gobierno de la ciudad, que era su aspiración, o mejor dicho, la aspiración de su entorno, caducó. Tal cual. Ya no hay retorno, a mi gusto, salvo que la historia me demuestre lo contrario. En política eso es posible. Parecería ser que ya no es parte de la escenografía. Pero yo te Adorni sumo está algo haciendo más. intentos por sobrevivir, no por acrecentar su poder y agigantarlo. Te sumo algo más. El mayor activo que tenía el jefe de gabinete era la palabra. Él utilizaba como arma su palabra. Claro, su fue forma de vocero. discurso. Bueno, seguía listo. siendo vocero. Vos hoy confías en la palabra de una persona que no supo responder a tiempo los cuestionamientos sociales y jurídicos o de la política opositora, y bueno, ya se diluyó ese poder que tenía su palabra. Entonces el arma ya no funciona. En este contexto sigo sin entender por qué el presidente va a estar en el palco. No tengo respuesta para eso. Sí. Porque yo creo que el presidente hoy va a montar con Santiago Caputo, creo, etcétera, una estrategia que es la que viene mostrando. ¿Tenemos el audio del presidente? Había quedado un audio del presidente de ayer, que vos compartiste bien temprano, Juli. Sí. ¿Cuál el 11, creo. El 11. ¿Te puedo hacer escuchar algo que ayer sí, dijo? Claro. Porque yo creo que en la narrativa del gobierno lo que está es esto, que no va a cambiar. Aquí habla de los medios. Sí, dice cosas como esta, mira. Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que los medios quieren vender. Lo que pasa es que meterse con los empresarios corruptos, meterse con los medios de comunicación corruptos, meterse con los periodistas corruptos, meterse con todo el entramado de corrupción en Argentina, no es gratis. Es una respuesta que tranquilamente podría haber dado Cristina Fernández o Néstor Kirchner con sus propias palabras y sus propios modos, pero en la esencia, en la sustancia, es muy parecida. Casi te diría un símil. ¿Sí? Hay muchos rasgos de kirchnerismo explícito, si vos querés. Para mí tiene que ver... En estas definiciones, en esta cerrazón, en esta embestida, en estos embates. En esta categoría de politólogo que vos has conquistado, es una respuesta más populista, si querés. Populista de derecha en este caso. Sí, correcto. Donde el presidente abreva, donde el presidente obtiene un plus y una ventaja estratégica en un país ávido de fenómenos caudillescos, de una estructura de poder muy personalista, centrada y concentrada en el Poder Ejecutivo Nacional, que es único e indiviso. Sí, y por supuesto que no es una defensa corporativa de nuestro oficio, que son dos cosas distintas, porque
está clara la estrategia. Totalizar algo que es muy parcial. Es si uno o dos, no son todos. Pero por supuesto que hay una intención de plantear en modo Carl Schmitt, ellos o nosotros, la polarización permanente. Sí, pero a ver, hay algo más concreto. Vos invalidás al periodismo, entonces invalidás lo que dice el periodista. Ya no importa lo que dice, pues está invalidado quien lo dice. Sí, claro. ¿Correcto? Que es la estrategia que utilizó Cristina Fernández de Kirchner en muchos casos. Las letras de molde a las que hacía referencia. Un dato no menor. A esta hora, nadie pudo contar cómo han sido estos días en la Casa Rosada, porque la Casa Rosada, por primera vez en la historia democrática, está cerrada al acceso de los periodistas. Sí. Desde hace 5 días, desde el jueves de la semana pasada, de manera intempestiva, con esta misma lógica, porque alguien hizo supuestamente algo impropio, que lo tendrá que demostrar la justicia, terreno al cual el gobierno llevó a ese periodista y a ese canal de televisión, invalidó que todo el resto entre. Porque supuestamente podría hacer lo mismo, ¿se entiende? Es como si uno encontrase, eventualmente, que transgredió las normas, que no pudo explicar, que tiene una imputación penal, y por lo tanto entonces que estaba dentro de la libertad avanza, implica que se invalide la libertad avanza y que pierda la personería jurídica, porque tiene un eslabón que es corrupto. Entonces, esta idea, digamos, populista por excelencia, está llevando a límites que desconozco el nivel de importancia para la sociedad. Sí tengo claro lo importante que es una prensa libre en una democracia. Sí tengo claro lo importante que es que alguien cuente lo que el poder siempre quiere ocultar. Sí tengo claro lo importante que es que haya un sistema de preguntas y repreguntas para los funcionarios para que, incomodándolos, podamos conocer lo que muchos quieren apagar. Sí, y también es importante informar con rigor, honestidad intelectual. Todo eso. Sin wishful thinking, o sea, no contar lo que uno quiere que pasa, sino lo que está pasando, dando información, contexto, y en cualquiera de los casos recursos siempre para analizarlo. Que haya diversidad, Juan Pablo, la gente va a elegir, va a tomar su camino. Lo que no podemos hacer es que todo sea monolítico. Alguien dijo, y el presidente retuiteó, lo ideal sería que solo la comunicación sea por ex, sin preguntas, sin intermediarios, sin periodista. Néstor Kirchner decía, el mejor periodista, ¿quién es? El fotógrafo. ¿Por qué? No pregunta. No pregunta. Néstor Kirchner, 2005. Sí, es una expresión de deseos que todo pase por X o por Twitter. No, y es una expresión de deseo que nadie me interpele, que nadie me pregunte, que nadie sea contestatario. Ayer el presidente se ofuscó cuando alguien le preguntó por la inflación. Dijo, no es el ámbito, no es el tema. O sea, el presidente determina de qué se habla y qué no se habla. Claro. Sí. Le dijo, pará. Y mirá que Juan Carlos de Pablo es calentón, ¿eh? Sí. Pero mirá y le gana con creces. Picante, digamos, sí, ¿no? Sí. A ver, tiene algo que es genuino, espontáneo, que eso entró, que a buena parte de la sociedad le gusta. Muy buena parte de la sociedad, además, terminó queriendo básicamente sepultar el pasado, el peronismo, 20 años de hegemonía prácticamente con sus más y con sus menos de un modelo político, de gente que además habló en nombre de la gente y que finalmente terminó tributando a sí mismo y aumentando y acaudalando su patrimonio en el del resto, que se apropió de lo indebido como las vacunas, pero también con recursos públicos y otras tantas cosas. O sea, eso está claro. Lo que no podemos dejar de observar, los que vimos todo aquello, observamos aquello, fuimos contestatarios de aquel fenómeno, lo que ocurre hoy, que hoy hay un presidente que tampoco da conferencias de prensa, como no hacía Cristina Fernández de Kirchner, y le reclamábamos y pedíamos, que hay un gobierno que restringió el acceso a la información pública, no que amplió los mecanismos de transparencia, que hay un gobierno que, de vuelta, imaginemos Cristina Fernández de Kirchner cerrando la sala de periodistas acreditados en Casa Rosada. Acordate en 2013. El queremos preguntar. Sí. Con Jorge Lanata y 100 colegas levantando carteles. No, algo que hacía Cristina, que yo el otro día lo recordaba con una colega que está acreditada, que cuando ibas a cubrir un acto en el Salón Blanco te metían en un corralito. No podías ni siquiera acercarte a un funcionario de pasillo para preguntarle algo. Bueno, estábamos encerrados en un corralito. Hoy los periodistas terminaron encerrados en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde el gobierno dispuso. Sí. En los palcos altos, o sea, cada vez más lejos, cosa de no ver, no observar. En las marchas multitudinarias hubo un corralito con el argumento de la seguridad de los periodistas, donde vos prácticamente no observabas. La idea es que haya un prisma que solo sea el nuestro, haya una televisión oficial, que sea oficial. ¿Qué es lo oficial? Lo que oficialmente vos querés que se conozca, no necesariamente lo que ocurra. También hay una mirada desde la sociedad
tan o más crítica del periodismo y el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, se nutre de esa mirada, de ese cuestionamiento, de ese enojo y a veces puede haber más coincidencias en esa mirada entre la sociedad y el gobierno que lo que puede generar un programa económico o una decisión política. Sí, sabes que yo coincido con Juan Pablo en eso. Esto de no querer a la prensa no viene de ahora, viene de mucho antes y creo que en el 2023 se hizo una encuesta, vos te vas a acordar, donde se medían todos los poderes que tenían algún grado de influencia en la sociedad. Esto era sindicato, poder ejecutivo, legislativo, poder ejecutivo, periodismo. Y los periodistas estábamos entre el segundo o tercer escalón de los no queridos, de los menos queridos. Sí, hay una sociedad frustrada, enojada, que estaba enojada con todo lo conocido y por eso llegó Milei. Que sigue enojada. Exacto, pero sigue enojada. Que sigue enojada. Claro, el problema es que ahora ese enojo también empieza a pegarle de lleno al propio gobierno y es lo que estamos viendo porque pasaron ya 28 meses. El enojo también tiene que ver con a veces no sentirse representado o directamente no decir lo que la otra parte quiere escuchar. Sí. Que son dos cosas distintas. Una cosa es una crítica por una información incorrecta y otra es una crítica por una opinión o una información que es correcta pero que está en las antípodas de lo que vos creés o sentís. Es verdad. Y el gobierno lo ha administrado muy bien, te diría magistralmente, el enojo. Obviamente que si la economía da buenos números, buenas respuestas y buen panorama, hay como una afinidad, si querés, más profunda. Hoy, salvo algunos sectores, no es el caso. Entonces, también se da esto de que hay sectores de la sociedad que puede estar enojada con Milei por los resultados económicos, pero de acuerdo con Milei con cerrarle las puertas a los periodistas. Y puede pasar exactamente lo opuesto, que está satisfecho con la hoja de ruta económica, pero también insatisfecho por toda la narrativa, por todo lo que ocurre alrededor de Milei. Sí, yo creo que ese es un porcentaje bastante menor que el anterior. Sí, comparto. O no sé si menor, pero es menos relevante, sí. Menos relevante y se hace sentir menos. Sí, sí. Pero pongo en la mesa... Es más círculo rojo, si querés, que Twitter. Claro, porque hay mucha gente que no lee el diario, no le interesan las noticias cotidianas. También tiene que ver con eso, con qué prioridad le das vos a la información. Ve TikTok, ve Twitter, consume todo. A ver, Twitter nació hace 20 años ya. Jack Dorsey creó en 2006 y tuvo como un gran logro, y lo sigue teniendo, bajar de pedestal a quienes, digamos, se creen saberlo todo. Entonces, vos hablás de derecho sin ser abogado en un programa de televisión y un abogado en su cuenta de Twitter dice lo que está diciendo tal periodista es objetivamente incorrecto, porque está diciendo que homicidio simple es de prisión perpetua y no de 8 a está 25. muy bien eso. No, está muy bien lo que decís. Está perfecto. Una democratización del conocimiento, digamos. Claro. Durante mucho tiempo Twitter fue esencialmente eso en términos de análisis del discurso público, sea de políticos, periodistas. Hoy este está ensobrado porque dijo que era lateral para Cruzeiro y no para Boca. Bueno, eso no tiene que ver con los periodistas, sino con Twitter y con un enojo de la gente ya por cualquier cosa. O sea, porque significó un catalizador para un sector importante de la sociedad también, de sus propias frustraciones, de sus propios enojos, y lo vuelcan ahí, como lo vuelcan en la cancha con... Total. Con la diferencia que tenés el anonimato. El anonimato te permite. Exactamente. El anonimato te da una diferencia. Y después están los haters, y después está toda la estructura montada por los gobiernos para intentar influenciar también sobre lo que se crea o no. Porque aparecen 50 perfiles, todos distintos, con un origen común, diciendo cosas muy similares y apuntándole a tal o a cual. Sí. ¿No es cierto? Entonces, que lo hacen los gobiernos, que lo hacen los partidos de oposición, que lo hacía... Pero eso no es tampoco... Los clubes también. Los clubes en el mundo del deporte. En el mundo del fútbol. Vos lo tenés claro, en el mundo del fútbol, exacto. Sí. Con lo cual, digamos, yo lo que creo sí es que estamos frente a un proceso de debilitamiento en el mundo de la democracia occidental liberal como la hemos conocido. Sí. Y que hay un planteo respecto a si la eficiencia contrasta con la libertad. Si la libertad hace que tengamos menores niveles de eficiencia.
Y yo creo que ese planteo está en ciernes, incipiente, que en la Argentina caló hondo, como en muchos lugares, y todo abreva en una cultura, la Argentina, muy caudillesca, muy personalista, de fenómenos muy individualistas y de conducciones muy férreas en términos políticos, de liderazgos muy fuertes, no necesariamente institucionalistas. Entonces, en ese contexto, Milei es un producto extraordinario para una sociedad como la Argentina, siempre y cuando tenga resultados efectivamente económicos. Y una sociedad muy apasionada, capaz de salir 5 millones de personas a festejar un título del mundo, o 600.000 personas para ver a Franco Colapinto manejando un Lotus 2012 de Fórmula 1, digamos, ploteado de Alpine. Y esa pasión también, si se logra manipular y se logra llevar al lugar donde uno quiere, resulta tan tentadora como peligrosa. Diste en la clave, tan tentadora como peligrosa, efectivamente. Yo creo que, insisto, lo de Adorni es más importante para todos nosotros, hay una expectativa, vendrán los recortes. Entiendo que Adorni no puede cometer más errores. ¿Viste el equipo que va y dice, mira, yo no puedo perder más, necesito, como dé lugar, el empate para cobrar aire? Bueno, eso es Adorni hoy. ¿Lo logrará? ¿De qué forma? ¿De qué modo? ¿Con qué circunstancias? Solo lo sabremos cuando todo concluya. Es interesante porque Adorni es un entrenador respaldado por la dirigencia que le dice, no importa si perdés 4 partidos más, vas a seguir con nosotros. Claro. Y quizás el convencimiento de la continuidad de Adorni no pasa por el presidente o por el cuerpo técnico, por la comisión directiva que dice, no, te bancamos, no importa si perdés los próximos 4 partidos 5-0. Ahora, para sino vos, que son los votantes y algunos compañeros los que lo de gabinete, claro, los que dicen, che, es una mancha venenosa, nos cuesta mucho, estamos siempre anclados ahí, además de otros asuntos de la política, pero en este caso, Karina y Javier Milei lo mantienen a como dé lugar. Ahora, vos hoy el presidente va a ir a ver a su jefe de gabinete. Sí, es una figura, pero Juan Pablo, estás dando, si querés, en un punto clave que es, si él tiene a sus jefes, ponele, supongamos que el plantel lo maneja el director técnico y arriba están los directores del club. Y vos estás diciendo, los directores del club lo están manteniendo firme más allá del resultado, que no es común, porque cuando un DT falla, ¿qué pasa? Lo cambian. Sí. ¿Por qué él está tan nervioso cuando tiene que presentarse en público, cuando tiene que dar explicaciones o cuando se encuentra con la prensa? Vos pensás que anoche estuvo en un evento donde había prensa y la evitó, estuvo en un evento anterior donde había prensa en la cena de la Fundación Libertad. La evitó, sí. Y él era una persona habitualmente que se codiaba con periodistas incluso fuera de micrófono y está constantemente escondiéndose. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? Si lo están respaldando, de todas maneras, si se equivoca. Sí, es el respaldo más importante, pero quizás el propio Adorni sepa que no es suficiente. Yo creo que la condena social es peor que el respaldo. No, y también la mirada de reojo de algunos funcionarios, que quizás no le digan a él, che, pero... Que están esperando el gesto del propio Adorni, tal vez. O van rodeando la manzana con distintos comentarios. Yo lo que creo es que el gobierno dice, entre otras cuestiones, que el riesgo país no baja por la guerra, no baja por tal cosa, no baja por nuestro pasado. Acá hay sectores que empiezan a creer de manera creciente, afuera y adentro, que entre otras cuestiones, el que no está dando la previsibilidad indispensable y necesaria, más allá del ancla fiscal y de la hoja de ruta económica, es el propio gobierno con su dinámica política. Lo ha deslizado el propio ministro de Economía. Luis Caputo. Sin ir más lejos, que lo hace en defensa propia, decir, miren, si yo fracaso es por la política, no por mí. Claro. La política que le dice, estamos fracasando porque vos estás muy duro, no liberás plata, porque no tenés márgenes de negociación, porque no contenés. De hecho, Patricia Bullrich ayer le llevó todos los senadores aliados de los gobernadores a reunirse con Luis Caputo, y Luis Caputo dijo, miren, lo único que no podemos tocar es el equilibrio fiscal. Pero uno le pedía por las rutas, otro le pedía por el PAMI, el otro le pedía, que son los pelotazos que están atajando a los gobernadores, que asumieron sobrecargas en el nivel de prestaciones
a como diera lugar. Todos tenían superávit a fines del 23, prácticamente, salvo excepciones. Hoy la excepción es el que tiene superávit. La mayoría tiene hoy déficit. Hay 4 provincias con superávit y el resto es todo rojo. Claro, porque entre otras cosas asumieron funciones que antes el Estado ayudaba, contribuía, Fondo Compensador del Transporte, Fondo de Incentivo Docente, Obra Pública, flujos de aporte del Tesoro Nacional. Porque entonces, ¿a costa de qué? Claro, y de caída que todos pagáramos más impuestos. Y caída de recaudación también. Sí. Bueno, y la caída de recaudación, menos giros de coparticipación, 9% menos, por ejemplo. Pero discutible es todo. Todo, sí, coincido. Discutible es absolutamente todo. Lo único que no podemos discutir es la ley si queremos dar certeza y seguridad jurídica. Y hoy Adorni va a tener que explicar, por ejemplo, por qué el gobierno no cumple con las leyes que ratificó el Congreso el año pasado, entre otras en materia de discapacidad y en materia de universidades. Hasta incluso se ha creado una nueva ley de discapacidad. Sí, o sea, el gobierno impulsó una nueva ley que todavía ni siquiera tuvo trámite parlamentario, pero la anterior tiene que estar vigente. El gobierno dice, no, promulgo, pero no ejecuto porque no tengo fondos. ¿Perdón? Es un gobierno que destina plata arbitrariamente todo el tiempo reasignando partidas para lo que le plazca. Desde comprar armamentos, que desconozco si es indispensable o los viajes personales del presidente a sus giras para recibir premios. 1 de cada 5 viajes que el presidente hizo fueron a título personal. Para recibir premios. Sí, claro. A España nunca fue en visita oficial. A Estados Unidos. A otros países. El presidente gastó solo en 2024 $2.800.000 en esos viajes. Cuestionan las PASO, por ejemplo, que cuestan 10.000 millones de pesos. El presidente gastó más de esa plata. Más de 7 millones de dólares en viajes personales. No lo puso de su bolsillo, lo puso de los recursos públicos. Entonces también es una discusión válida. Plata para eso sí, pero para las PASO no. Pero las PASO es participación ciudadana, si se quiere. No, y además una chance de ordenar el sistema. La oferta, sobre todo en elecciones ejecutivas. Exacto, desde la demanda, desde el ciudadano. La puedo discutir la importancia de la PASO en la legislativa. Eso es lo que dice el PRO, por ejemplo. Mantengámoslo en la ejecutiva y saquémoslo para la legislativa. Por lo pronto Jorge Macri, qué sé yo, no sé. Sí. Todo es discutible, porque además es un instrumento que se creó en 2009. Como se creó, se puede derogar, eliminar. No es esencial a la democracia. Esencial, creo, a la democracia sí es la libertad de expresión. Sí creo que son los mecanismos que te dan institucionalidad para más transparencia, no menos. Y sí creo que en todos los casos es esto, que un jefe de gabinete vaya a dar explicaciones, como la Constitución establece, una vez por mes en distintas cámaras. La sociedad argentina, con lo heterogénea que es, ¿puede reclamar límites institucionales o va a depender de su bolsillo, de su propia situación para después mirar o atender otros asuntos? Es una pregunta filosófica que yo no estoy en condiciones de ser tan taxativo. No sé qué piensan ustedes. Yo tiendo a pensar que, en fin... Yo creo que la sociedad no está madura para exigir institucionalmente algo que hasta ahora no vivió. Para mí, es una mirada. O sea, creo que la gente está muy concentrada en cómo sobrevivir o que le vaya bien o mejor en la transición y se olvida a veces de reclamos como por ejemplo o tantos otros, que te bajen los impuestos. Yo te pongo un ejemplo de un programa de radio, de cualquiera. Sí. El programa de radio tiene oyentes militantes y oyentes silenciosos. El oyente militante es el más participativo. Sí. Hasta incluso hoy lo tenés en comunidades de los canales de streaming. Correcto, muy bien. La radio está buenísima, sigan así, aguante Paulino. El mejor, sos el mejor. Y después vienen al revés, que te hatean al también. revés. Sí. Correcto. Que es esta mierda al aire, mira la cantidad de gente que la escucha, bla, bla, bla. Sí. Son todos unos termos, bla, bla. Sí. Por supuesto que estamos hablando de termos, a favor y en contra. Pero son los oyentes militantes, participativos. Un programa de radio o un canal de stream tiene también oyentes silenciosos o seguidores silenciosos. Bueno, con el país pasa lo mismo. Que son la mayoría, por cierto. ¿Sí? Exactamente, ahí voy. Un país pasa lo mismo. En la discusión pública tenés una participación muy intensa de los termos. El que te dice que sos el mejor y el que te dice tené cuidado con ir a la cancha porque te voy a matar. Claro. Es muy intensa esa minoría. Ruidosa. Creo que muy ruidosa. Claro. Ha crecido, pero ni de cerca llega a la cantidad o al porcentaje de silenciosos. Este gobierno tuvo el enorme mérito de cautivar al militante, al participativo, y también de
ofrecerles respuestas a los silenciosos cuando bajó la inflación. Cuando bajó drásticamente la inflación. Que para todos es un gran problema porque no podés planificar, o sea, estabas a un ritmo de un 1% diario, decía el presidente, no sé si tanto, pero había un riesgo hiperinflacionario bastante 8% concreto. en noviembre. Concreto. Destapaste la olla a presión, 25% en diciembre. Y después, digamos, empezó a bajar. El oyente silencioso o el argentino silencioso le agradece a Milei o le agradeció en la elección de mitad de mandato y creyó en Milei en la elección de noviembre del 23 sobre la promesa de bajar la inflación. El silencioso o los silenciosos son mucho más que los participativos y militantes. Son muchos más. Y las elecciones siempre se han definido por los silenciosos. Correcto. Lo hemos dicho varias veces. Hay muchos argentinos que han votado en 2011 a Cristina Fernández, en 2015 en la segunda vuelta Macri contra Scioli, en 2019 Alberto Fernández y en 2023 la segunda vuelta Milei contra Massa. Correcto. Muchos, ¿eh? Sí. Estoy hablando de un 30%. Que termina inclinando la elección. Quizás no termine inclinando un debate público. Claro. Pero yo tengo la sensación de que hoy estamos todos muy sobregirados en ver la parte del militante, del participativo, del hiperpolitizado, del hiperinformado, el que sobreinterpreta un graph. Pero me parece que el país no es que vaya por otro lado, pero tiene otro sector más grande de la sociedad al que no le interesan todas esas cosas. Quiere pasarla bien, quiere llegar a fin de mes. Quiere estar tranquilo. Quiere estar tranquilo, quiere que no le rompan las pelotas. Sí. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. No te vas a ir hasta que no responda, porque no responde. Pero, ¿para quién es importante lo de Adorni hoy? Para esa minoría bulliciosa. Muy bien. Pero de todas maneras, esa mayoría silenciosa va a escuchar. Claro. Algo va a recibir. ¿Va a estar pendiente? ¿Va a ser determinante? No, pero algo va a recibir. Algo le va a quedar y alguna impresión le va a generar. Y también es cierto, no será determinante sobre la posibilidad del gobierno de reelegir o no. Pero sí, para mí la silenciosa sí define. No será determinante lo que pase hoy. Ah, lo que digo es, pero una cosa tras otra, una concatenación de hechos, hacen una sumatoria que en algún momento, cuando perdés el control, te pone en una situación ya de desventaja que es irremontable. Yo creo que el silencioso está caliente con Adorni. Claro. No por lo que diga hoy, sino por las propiedades, por la casa, por los viajes en efectivo. Por la contradicción entre el Adorni periodista y el Adorni funcionario. Sí. Que yo creo que es lo más gravoso, independientemente de lo que pueda surgir después en materia judicial. Ya hay algo que lo puso a Adorni en una situación infinitamente distinta de la cual no vuelve atrás. ¡Qué mañana!, ¿no? Y todavía, mañana tenemos la presentación de Adorni. Todavía Adorni hay una foto ahí no empezó. Usted va a tener todo el gabinete. De todo el gabinete, acompañándolo al jefe. Sí, primero bajaron de una combi todos los 8 ministros y después bajó el presidente y luego Adorni, a lo que no vi esa Karina, pero tiene que estar ahí. Bueno, hay una anomalía en esa foto que ya hemos dado por sentada, ¿no? ¿Cuál? Una persona que es monotributista contratado por la Secretaria General de la Presidencia, pero a la postre una persona que llama a jueces para que sean integrantes de la Corte, como Santiago Caputo, que no está bajo la ley de ética pública, que no tiene necesidad de declaración jurada, que no tiene incompatibilidad alguna, que va líbero por la vida y que además maneja la narrativa del gobierno y el esquema de trolls. Eso importa poco. Ya está, es parte de lo que ocurre. Bueno. Buena mañana, señores. Muchas gracias, querido Paulino. Pablo, Leonora, Julio, siempre, un placer. Un placer. Hasta mañana. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.